y empezar a grabar. Ya cuando empiece a compartir pantalla, ya pueden apagar su cámara. Les estoy hablando sobre lo que es temperatura. Y les expliqué cómo Celsius y Fahrenheit inventaron sus escalas de temperatura cuando fabricaron un medidor de temperatura por primera vez. Rápidamente, puesto que para poder continuar con lo que nos quedamos ayer, necesito que recuerden lo que les hablé ayer. Rápidamente, ¿qué fue lo que hicieron Celsius y Fahrenheit? Digamos que estos son los medidores que usaron Celsius y Fahrenheit. ¿Qué fue lo que hicieron? Primero, ya tienen el medidor, el tubito con el líquido dentro del medidor. ¿Qué es lo que hicieron? Rápidamente. Vamos, participen. Primero. ¿Utilizaron un marco de referencia? Primero, ponerle las unidades al medidor. A este sería grados centígrados y este serían grados Fahrenheit. Primero, poner las unidades. Así como les expliqué para el medidor de distancia, cómo se calibra el medidor de distancia. Lo mismo en este medidor de temperatura. Después de poner las unidades, ¿ahora qué sigue? Pone el origen. Referencia, ¿no? O sea, que fue el punto de congelación del agua, entonces le puso un 0. No, todavía no. Y además no le escucho claramente. Tal vez necesitan acercarse más al micrófono. Trazar la línea de referencia. Para escucharlos bien. ¿Perdón? Trazar la línea de referencia. No es la línea de referencia, es línea de la escala. La línea donde se va a pintar la escala. Poner las líneas donde se va a pintar la escala. Esta, digamos, se pone la línea donde se va a pintar la escala. Ya tenemos la línea donde se va a poner la escala. Ahora, ¿qué sigue? Ubicar el origen. ¿Qué es lo que sigue? Ubicar el 0. Para poder pintar la escala, se necesitan dos valores. ¿Qué valores se pusieron en el medidor de distancia? Se puso, permíteme, en el medidor de distancia, ¿cuáles son los valores que se pusieron? Bueno, primero, en el medidor de distancia se pone las unidades, digamos centímetros. Luego la línea donde se va a pintar la escala. Y después, el primer valor, ¿cómo se pone? El 0. El 0 es el primer valor y es un patrón. El 0 es un patrón. Es el primer valor que se pone. El 0 distancia. Es un patrón. El patrón 0. Y ahora, usar un segundo patrón para poner otro valor. Y este patrón ahora es este objeto. Poner el patrón para poner el primer valor, el segundo valor. Y aquí donde está el patrón, se le pone, si el patrón es de 1 centímetro, entonces se le pone aquí el valor de 1. Estamos diciendo que este patrón mide 1 centímetro. Y ya que se tienen los dos valores, los dos patrones, ahora sí se ponen las divisiones. Se ponen las divisiones y después se pueden alargar
esas mediciones, esas divisiones se pueden alargar. Se pueden alargar las divisiones para poner más valores. El 2, el 3, etcétera. Se pone el 2. Digamos que aquí queda el 2, ahí va a quedar el 2. Se ponen más divisiones para poner el 3. Etcétera. Y así queda la escala del medidor de distancia. Bueno, hay que poner dos valores en el medidor de temperatura. Dos valores con dos patrones. Acá fueron dos patrones, el 0 y el patrón del objeto. Acá, ¿qué patrones van a ser? La ebullición del agua y la congelación del agua. Se van a usar estos, así lo hicieron Celsius y Fahrenheit. Usaron estos dos patrones. ¿Y cómo los usaron? Primero, sumergieron el medidor en agua y fueron enfriando el agua. Y a medida que se va enfriando el agua, va bajando el nivel de líquido. El nivel de líquido va bajando. Lo moví mal. Oh, lo estoy moviendo mal. El nivel de líquido va bajando. Y cuando el agua se congela, ¿qué? Al congelarse el agua, ahí donde esté el líquido, se le pone el primer valor. Celsius puso una rayita así y dijo el valor de la congelación del agua va a ser 0. Celsius le puso el valor de 0 a la congelación del agua. Oh. ¿Y Fahrenheit? ¿Qué es lo que hizo Fahrenheit? Le puso el valor. Fahrenheit le puso el valor de 32. Son los valores que así se les ocurrió a Celsius y a Fahrenheit. Ese es el primer valor de la escala, usando el primer patrón. Después, usaron un segundo patrón, la ebullición del agua. Ahora calentaron el agua y el nivel de líquido empezó a subir hasta que el agua entre en ebullición. Y ahí donde llega el nivel de líquido cuando el agua entra en ebullición, lo moví mal. Celsius le puso ¿qué valor? 100 grados. 100 grados. Celsius dijo, a la ebullición del agua le pongo 100 grados. Pero Fahrenheit
puso la rayita allí y Fahrenheit decidió que fuera 212. 212. Así se les ocurrió a Celsius y a Fahrenheit esos valores. Y ya teniendo esos valores, ya se pueden poner divisiones. Si se ponen divisiones de 1 en 1, en la escala Celsius, pues habría 100 divisiones. De 1 en 1 serían 100 divisiones. No dibujé las 100 divisiones, pero serían 100. Mientras que en la escala Fahrenheit, de 1 en 1, ¿cuántas divisiones habría? 180. 180. Pero para otras aplicaciones, seguramente se pueden tener temperaturas arriba de 100 en Celsius y se pueden poner más divisiones arriba de 100. Lo mismo en la Fahrenheit. Puede haber temperaturas arriba de 212 y entonces se ponen divisiones arriba de 212. Tanto como depende del tamaño del medidor. En este caso, lo puse muy poquito hacia arriba, el medidor, pero puede estar mucho más alto el medidor y puede tener temperaturas mucho más arriba. Y también puede haber temperaturas abajo de la congelación del agua. Entonces también se pondrían divisiones abajo de la congelación del agua, tanto en Celsius como en Fahrenheit, para medir temperaturas más bajas que la congelación del agua. Y así ya se tendría un medidor más completo. Se pueden medir temperaturas que estén entre la congelación y la ebullición del agua, o se pueden medir temperaturas arriba de la ebullición del agua o abajo de la congelación del agua. Y así fue como inventaron sus escalas Celsius y Fahrenheit. Pero entiendan esto, las escalas se ponen asignándole valores arbitrarios a estos dos patrones. Estos son patrones, la congelación del agua y la ebullición del agua. En un medidor de distancia es un patrón físico, un objeto, pero aquí no es un patrón físico, son temperaturas de la congelación del agua y temperatura de la ebullición del agua. Esos son los patrones. Y Celsius les asignaron esos valores porque así se les ocurrió, así le gustaron a ellos. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Y en este otro dibujo, ya nos ha dibujado el medidor, pero estoy poniendo la línea de las escalas. Primero voy a poner esta en rojo. Esta es la línea de la escala en centígrados. Y esta es la línea de la escala en Fahrenheit. Pero resulta que a partir del 0 hay temperaturas hacia arriba y se dice temperaturas arriba de 0 y hay temperaturas hacia abajo y se dice bajo 0. Por esa razón, acá arriba a la raya le puse una flecha para indicar que hay temperaturas que aumentan hacia arriba, pero también tiene flecha hacia abajo, porque serían temperaturas que aumentan hacia abajo. A partir del 0, aumenta hacia arriba y también aumenta hacia abajo. Lo mismo sucedería en escala Fahrenheit. Abajo de este 32, por acá abajo quedaría el 0.
y de este 0 para arriba aumentan arriba de 0 y de este 0 para abajo aumentan bajo 0. Y en lugar de decir arriba de 0 y bajo 0, es muy común que se le pongan signos y entonces se le pone un signo positivo para decir, para equivalente a decir arriba de 0. Un signo positivo para decir arriba de 0. Y un signo negativo para decir bajo 0. Así que cuando decimos una temperatura de más 20 o sobre 0, más 20 o bien 20 sobre 0. O decimos una temperatura de menos 20 o bien 20 bajo 0. Lo mismo sucedería en escala Fahrenheit. Se le pone signo positivo para no decir sobre 0 y se le pone signo negativo para no decir bajo 0. Entonces hay temperaturas positivas y temperaturas negativas en estas escalas. Temperaturas positivas en centígrados, temperaturas positivas en Fahrenheit, temperaturas negativas en centígrados y temperaturas negativas en Fahrenheit. Pero entonces, con el tiempo, surgió un problema. Cuando Celsius y Fahrenheit establecieron sus escalas, apenas iniciaba la termodinámica. También les platiqué de eso. Apenas iniciaba la termodinámica. En ese entonces, por primera vez, ellos deseaban medir la temperatura de las sustancias. Y por eso inventaron esos medidores. Y por eso inventaron esas escalas. Y con el tiempo se fueron estableciendo las teorías termodinámicas. Se establecieron ecuaciones para hacer cálculos termodinámicos. Y resulta que en las ecuaciones donde se utilicen las temperaturas, cuando se utilizan temperaturas negativas, se producen errores. Usando temperaturas positivas no hay problema, pero cuando se usan temperaturas negativas, se producen errores. Y entonces se llegó a la conclusión de que esas escalas de Celsius y de Fahrenheit no sirven. O bien están mal. Las establecieron mal porque no deberían de tener valores negativos. Un medidor de distancia no tiene valores de negativos. Un medidor de masa o peso en las básculas no tienen valores negativos. Nada en la física, para acabarlo pronto, nada en la física debe tener valores negativos. No hay valores negativos en la física. Para la física no existen los valores negativos. Y no es correcto decir solamente positivos. No, simplemente no existen valores negativos. Es decir, todos los valores absolutos. Ahí voy, estoy en clase. Apague su micrófono, por favor. El que Estoy en la pinche clase. Micrófono. El que está hablando, apague su micrófono, por favor.
Entonces, todos los valores físicos deben ser absolutos. No se dice positivos, simplemente absolutos, que no deben de tener signo, ni positivo, ni mucho menos negativo. Simplemente absolutos. Y entonces se llegó a la conclusión, repito, de que esas escalas se establecieron mal. Desgraciadamente, cuando se llegó a la conclusión ya había pasado mucho tiempo y la gente común ya se había acostumbrado a medir temperaturas usando estas escalas. Y hasta la fecha se siguen utilizando. Pero cuando ya se dieron cuenta de que estaban mal, Kelvin decidió modificar la escala de Celsius y Rankine decidió modificar la escala de Fahrenheit. ¿Y qué es lo que hicieron Kelvin y Rankine para modificar las escalas? Kelvin y Rankine dijeron, vamos a modificar la escala. Kelvin dijo, voy a modificar la escala de Celsius para que ya no tenga valores negativos. Pero entonces se le conoce como escala Kelvin. Y Rankine decidió modificar la escala de Fahrenheit para que ya no tenga valores negativos. Pero entonces se le conoce como escala Rankine. Pero entonces, ¿cómo establecieron sus escalas Kelvin y Rankine para que ya no tengan valores negativos? Para empezar, el primer patrón, ya no se tomarían los patrones de ebullición del agua y congelación del agua. No, el primer patrón sería el cero. ¿Y dónde ponerle el cero a estas escalas? A la temperatura más baja posible. La temperatura más baja posible. Entonces, Kelvin y Rankine decidieron medir la temperatura más baja posible, la mínima posible. Kelvin usó un medidor de Celsius para medir esa temperatura y la temperatura que se midió es de menos 273. Y entonces, a esa temperatura de menos 273 centígrados, Kelvin le puso el cero. Y Rankine hizo lo mismo con la escala Fahrenheit. Midió la temperatura mínima posible, que es de menos 460, y a esa temperatura Rankine le puso el valor de cero. Y ahora sí, en estas escalas que se les llaman escalas absolutas, a las otras escalas centígradas y Fahrenheit se les llaman escalas relativas, y a esas escalas se les llaman absolutas porque ya no van a tener signo, ni positivo ni negativo, simplemente absolutas. Ese es el primer valor de la escala, el cero, y se le dice el cero absoluto. Pero, ¿cómo poner las divisiones? Bueno, Kelvin decidió poner las mismas divisiones de la escala de Celsius. Las mismas. Es más, dejen hacer esto. Déjenme hacer esto, permítanme. No lo tenía preparado así, pero déjenme hacer esto. Estoy borrando esto, si se fijan.
Bien. Hasta ahorita, la escala de Kelvin nada más tiene el 0. Entonces, Kelvin decidió poner las mismas divisiones de la escala de Celsius. Las mismas divisiones. Es decir, es más, voy a usar esto. Permíteme. De aquí a aquí, donde voy a poner esta línea, ¿cuántas divisiones serían en la escala Celsius? ¿Cuántas divisiones serían? 273. 273. Negativas, pero son 273. Entre el 0 y menos 273, pues serían aquí 273 divisiones. Entonces, en la escala Kelvin también serían 273. Por lo tanto, ¿qué valor le correspondería aquí? Profe, ¿pero qué no dijo que no había negativos? No. Entiendan esto. Es en Celsius. Aquí son 273 divisiones. En la escala centígrada son negativas, pero son 273. Bueno, Kelvin decidió también poner 273 aquí, pero ya no van a ser negativas, simplemente 273 divisiones. Por lo tanto, ¿qué valor le correspondería aquí? 273. 273. Entonces aquí quedarían 273 Kelvin, aquí. Porque tendría las mismas divisiones. Voy a usar esto. Un rectángulo. De aquí a aquí son 273 divisiones. De aquí a aquí son 273 divisiones. Entonces aquí también serían 273 divisiones. Pero en la escala Kelvin ya no serían negativas. Ahora, de aquí a aquí hay 100 divisiones en la escala centígrada. Entonces aquí también serían 100 divisiones en la escala Kelvin. Por lo tanto, ¿qué valor le correspondería aquí? 373. Así es, a 273 le sumamos 100 y serían 373. Lo mismo hizo Rankine. Rankine dijo, de aquí a aquí, ¿cuántas divisiones hay en la escala de Fahrenheit? 460. 460 divisiones. Entonces, en la escala Rankine también serían 460. Entonces, ¿qué valor le corresponde aquí? 0. ¿No? 460. 460. Aquí le corresponderían 460. Profe, ¿entonces uno le copió la escala al otro o cómo? Kelvin le copió las divisiones a Celsius. Kelvin nada más puso el 0, pero después copió las divisiones de Celsius. Lo mismo Rankine.
Rankine, después de que puso el 0, le copió las divisiones a Fahrenheit. Eso es lo que les estoy explicando. Así que, si aquí, de aquí a aquí, ¿cuántas divisiones hay en la Fahrenheit? 180. 80. No, aquí donde lo estoy poniendo. 212. 212. 212. De 0 a 212 son 212 divisiones. Entonces aquí serían 212 también. Y si son 212, entonces a 460 le sumamos 212 y quedarían 672. De aquí a aquí, ¿cuántas divisiones hay? 32. 32. Entonces aquí también serían 32. Entonces, a 460 le sumamos 32 y aquí entonces le corresponden 492. Entonces, lo que le estoy diciendo es, repito, Kelvin y Rankine primero pusieron el 0 en la temperatura mínima posible y después le copiaron las divisiones. Kelvin copió las divisiones a Celsius y Rankine copió las divisiones de Fahrenheit. Las divisiones, pero ya no son negativas, simplemente son absolutas. Los fabricantes de medidores de temperaturas, ¿cómo calibran sus medidores? No calibran en Kelvin o en Rankine. ¿Y por qué creen que no lo calibran en Kelvin y Rankine? Si un fabricante decide ponerle aquí Kelvin, entonces en lugar de 100, ¿cuánto dijimos que eran? 273. 73. No, 373. Y en lugar de 0, 273. En lugar de 0 serían 273. Y si un fabricante en lugar de Fahrenheit le pone Rankine, en lugar de 212, ya no me acuerdo cuánto es, en lugar de 212 serían 672. Aquí serían 672. Y en lugar de 32 serían 460. 492. Aquí serían 492. ¿Por qué los fabricantes no le ponen las escalas en Kelvin o en Rankine? ¿Por qué creen? Porque ya está utilizado, como había dicho, ya está utilizado los Celsius y los Fahrenheit. Comodidad, ¿no? O sea, porque otros sistemas usan Celsius y Fahrenheit. Imagínense que decidiéramos fabricar medidores de temperatura, que formáramos un equipo para fabricar medidores de temperatura y que dijéramos, vamos a calibrarlos en Kelvin o en Rankine. ¿Qué va a pasar? Que no Claro, lo van a los comprar. vamos a fabricar y los vamos a poner nos vamos a poner a venderlos. ¿Qué va a pasar? Que la gente no va a comprar. No los van a comprar. Sí, alguien los comprará. ¿Quiénes lo comprarán? Los ingenieros o científicos. Ingenieros que saben, que conocen esas escalas y que saben que deberían de ser estas las escalas correctas. Nada más ingenieros comprarían esos medidores. Pero la mayoría de la gente común, la gran mayoría de la gente común,
que no va a hacer cálculos de termodinámica, preferiría comprar medidores en Celsius o en Fahrenheit. Entonces, ningún fabricante los calibran en Kelvin y Rankine, porque no se vende, o se venderían muy poquitos. Entonces prefieren seguir la costumbre y calibrarlos en Celsius y en Fahrenheit. Por seguir la costumbre, porque la mayoría de la gente así los va a comprar. Fabricarlos nada más para vendérselos a los ingenieros, serían muy poca la venta de los medidores. ¿Quedó entendido, jóvenes? Sí, profesor. Pero como ingenieros deben entender de que aun cuando no encontremos medidores en Kelvin y Rankine, deberían de ser las escalas correctas. Las temperaturas deberían habría que modificar las temperaturas que medimos en centígrados, habría que modificarlas a Kelvin, o las temperaturas que midamos en Fahrenheit, habría que modificarlas a Rankine. Profe, ¿y de cuáles unidades va a venir el examen? No piensen en el examen, jóvenes. No piensen en el examen. O sea, la pregunta la más eficaz sería con cuál les vamos a trabajar, Van a con venir. Celsius. Ahorita no piensen en el examen. Ya verán hacia dónde vamos, poco a poco. Como ingenieros tienen que aprender. No voy a hablar nada más de si aquí en clase voy a usar centígrados y Kelvin. Aún así les estoy hablando de estas porque como ingenieros necesitan aprender también, conocerlas, todas las escalas. Por esa razón les estoy hablando de todas las escalas. No solamente las que voy a utilizar aquí en clase. Necesitan entender y conocer todas las escalas. Entonces, aun cuando midamos temperaturas en centígrados, tenemos que convertirlas a Kelvin. O si usamos grados Fahrenheit, tenemos que convertirlas a Rankine. Y no me pregunten cuáles vamos a usar. Por lo pronto les estoy diciendo, si usamos centígrados, tenemos que convertirlas a Kelvin. O si usamos Fahrenheit, tenemos que convertirlas a Rankine. Y no me pregunten cuál usamos, cuál usaremos. No importa la que usaremos. Hay que aprender a cómo convertir cualquiera, independientemente el camino que sigamos. Ahora, ¿cómo convertir centígrados Celsius a Kelvin? ¿Cómo Se convertir? le suma a 273, ¿no? Así es. Si yo les dijera una temperatura de 20 grados Celsius, 20 Celsius. Por ejemplo, si yo dijera si por aquí pusiera, es más, vamos a poner 40, 50 a la mitad. No, es más, menos. Vamos a poner 30. 30 Celsius. Si yo pusiera por aquí 30 Celsius, ¿cómo lo convierto a Kelvin? Sumándole 293. 273. Así es. Le sumo 273. 30 Celsius serían ¿cuántos serían?
303. 303. 303 Kelvin. ¿Y cómo convierto Fahrenheit a Rankine? De manera similar, le sumamos 460. Bueno, eso se los puse aquí en los apuntes. Dice, equivalencias entre las escalas de temperaturas. Si quiero convertir centígrados a Kelvin, lo estoy poniendo como ecuación. Y como ecuación estoy poniendo una T mayúscula para decir temperatura. Y la letra C, subíndice C para decir temperatura en centígrados, o subíndice K para decir temperatura en Kelvin. La temperatura en centígrados le sumamos 273 y nos da la temperatura en Kelvin. O bien, la temperatura en Fahrenheit le sumamos 460 y nos da la temperatura en Rankine. Así de simple. Pero hay casos en que tenemos que convertir centígrados a Fahrenheit o viceversa, Fahrenheit a centígrados. Y la conversión ya no es tan simple. No voy a mostrar el método matemático que se usa para establecer esta ecuación, aunque es un método muy sencillo. Y queda esta ecuación. Temperatura en centígrados, multiplicamos por 1.8 y le sumamos 32. Y eso nos da la temperatura en Fahrenheit. Profe, ¿me puedo ir? Es que tengo que recursar otra clase. Ah, sí, ya es hora, por cierto. Con esto voy a terminar ahorita. Pero sí, los que quieran salir ya pueden hacerlo. Ya nomás un minuto, yo creo, ya para terminar esto. Entonces, a los grados centígrados lo multiplicamos por 1.8 y más 32 y nos da los grados Fahrenheit. En lugar de 1.8, se podría escribir aquí 9/5. En algunos libros lo escriben como 9/5. 9 entre 5 da 1.8. O viceversa, si quieren convertir Fahrenheit a centígrados, entonces habría que despejarlo de aquí, despejar temperatura en centígrados para sustituir Fahrenheit. Sí, ya, déjame usar la pinche clase. Entonces, como ingenieros, simplemente hay que aprendernos estas tres ecuaciones. Y con esas tres ecuaciones podemos convertir de una temperatura a las demás temperaturas. Ahora sí, aquí lo voy a dar por terminado por hoy.